Vamos a la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude para pensar en ti, en las cosas del reino y en tu palabra. No permitas que nos salgamos de ella por nada. Y a mis hermanos que están aquí presentes hoy, dales un corazón y una mente abiertos, dispuestos, no solo para recibir la palabra, sino para obedecerla. Por favor, Señor, avívanos en el amor a tu escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano Jorge Garay, que siempre se siente allá en ese rinconcito, está muy enfermo. Ha estado muy enfermo hace varios días, hace varios meses. Mañana, Jorge, ¿es que te interviene? Esta semana. ¿Cuándo? No tiene fecha todavía. ¿Qué es lo que le van a hacer, Gigliona? Un bloqueo de nervios, ¿no? Para ver si por fin vencen el dolor que no puede vencer con nada. Entonces, no se olviden de encomendarlo en sus oraciones y que la EPS y el diagnóstico sea acertado y el tratamiento también. Padre, te quiero encomendar de manera muy especial a mi hermano Jorge, fundador de esta iglesia, fiel hasta el día de hoy. Te ruego que pongas tus manos sanadoras sobre él y lo ayudes en su dolor, en su sufrimiento. Y Padre, lo consueles, lo fortalezcas y lo sanes en tu voluntad perfecta y agradable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes notan que la iglesia está como blanquita, ¿no? Está como muy blanquita, muy... No fue que la lavaron, la pintaron ayer. Y lo que más me conmovió era que eran dos señoras o tres. Ah, dos nada más. Cuatro, eran cuatro. Yo estoy ciego, entonces estas gafas no me sirven. Cuatro y unos niños arrancando papel, con espátulas haciéndola y blanquearon la iglesia. Eso anima. Eso anima. Y esas son obras que muestran amor por lo que se hace y lo que se vive y dónde se pertenece. Los animo a que tomen esto como de ustedes. Esta es su familia. Ustedes se acuerdan que una vez llegaron y le dijeron al Señor Jesucristo: Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos y hermanas y te necesitan, te buscan. Y Jesús, que sorprende con respuestas, dice: ¿qué? ¿Cuál madre? ¿Cuáles hermanos? ¿Cuáles hermanas? Ay, donde nos hubieran dicho a nosotros así. Yo creo que no volvemos. Yo no vuelvo a esta sinagoga ni amarrado. Y entonces el Señor Jesucristo dice: vea, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la obedecen. Esos son mi madre y mis hermanos. ¿Qué quiso decir con eso Jesús? Jesús quiso decir con eso: mi familia es la familia del Espíritu. Pero esa familia de sangre tiene un arraigo en nuestro corazón que... ¿no? Esa es la verdad, hermano. Mire, si nosotros no comenzamos a derribar estructuras en nuestro ser y a tomar la estructura de lo que Dios nos presenta en su palabra, no vamos a tener gozo nunca en nuestra vida cristiana. Esta es su familia. Bautizamos un niño hoy. ¿Cuántas veces les he dicho? Cada vez que bautizamos un niño es nuestro niño. Pero es como difícil meter estas ideas en la cabeza. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Yo creo que ustedes, al haber cantado y al haber leído la palabra y al haber oído la penitencia, la llamada al arrepentimiento, yo creo que ustedes ya saben de qué va a ser el sermón. Yo creo que ya tienen en la mente cuál es el tema.
porque estuvieron muy atentos a las lecturas, a la penitencia, a los cánticos, y vieron los tópicos en cada uno de ellos, y entonces saben de qué vamos a hablar, ¿no es cierto? Si yo le pregunto a Ricardo a Olivera, ¿qué se me hizo? ¿Dónde fue? Se perdió. Ah, Ricardo, ¿cuál va a ser el tema del sermón? Pero pidiendo al Espíritu que nos limpie, que nos cambie, bueno. Ok, muy bien, arrepentimiento. Vamos a hablar del arrepentimiento hoy día. Primera de Corintios 5:7. 5:7. ¿Qué es la primera palabra que encuentran ahí en ese versículo? ¿Cuál es? Y es una orden, no es una opción. Limpiaos. Como les digo, pónganle cuidado a la escritura porque es una orden, es un mandamiento. Limpiaos pues de la vieja levadura. Como les decía Nicolás hoy, si ustedes no pueden ver que su vida pasada está sepultada, que eso es asunto viejo, hay problemas. Limpiaos pues de la vieja levadura, ¿para qué? Para que seáis nueva masa. Para que seáis una cosa diferente. Una nueva masa sin levadura, sin mezclas. Porque si ustedes están en Cristo, ya son una nueva masa. Ya son otra cosa. Hermanos, ¿y qué tan difícil es comprender que ya no soy yo? Ya no es Catalina Rojas. Ya no es Mario Enrique, ya no es Leonel, ya no es Nicolás, es otra cosa. Y si no lo es, tenemos problemas. Ahora, esta carta fue escrita para creyentes. Esta carta no fue escrita para inconversos. Que alguno me puede decir, pastor, pero predique esperanza y consuelo. ¿Cómo nos va a poner contra la pared otra vez? Como les dije, póngame el doctor Cantaleta, porque yo quiero estar seguro que todos ustedes han entendido la gracia perfectamente, que han entendido el evangelio como tiene que ser entendido. A mí no me interesan emociones, a mí no me interesan sentimientos, a mí no me interesan actitudes falsas de piedad. Me interesa que usted sepa con claridad lo que tiene que saber. ¿Para qué? Para que pueda creer con claridad lo que tiene que creer. Porque a usted no lo van a salvar ni los cánticos, ni las alabanzas, ni las lecturas de la Biblia, ni las oraciones. A usted lo va a salvar Cristo, punto, por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y dónde encuentra usted todos los elementos para tener una fe robusta? En la palabra. ¿Cómo se limpia usted en la vida? ¿Cómo se convierte en nueva masa? Por la palabra. Hermanos, olvídense que yo voy a cambiar de tema. Palabra, 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 palabra. ¿Por qué? Porque es la única potencia que nos va a cambiar. Porque el evangelio es poder de Dios. Y acuérdense que esa palabra en ese versículo es daimon, de donde viene nuestra palabra dinamita. El evangelio es dinamita que destruye para construir. Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Versículo, estamos en el 7 todavía. Porque nuestra Pascua, oigan bien, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué ustedes son nueva Pascua? Porque Cristo ya fue sacrificado por ustedes. Pero ¿lo creen de verdad? Y si lo creen, ¿por qué les da miedo cumplir? Y si los creen, ¿por qué dicen, ay, no puedo?
Y si lo creen porque dicen, ay, no tengo tiempo. Y si lo creen porque dicen, ay, no, es que es más importante el cumpleaños de mi abuela. Si lo creen, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya la Pascua fue sacrificada por ustedes, es Cristo. Ustedes ya son nueva masa. Hay que vivir como nueva masa. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Yo soy el camino y la... Bueno, paré ahí. Muy bien, gracias. No celebremos con la vieja masa, celebremos con la nueva. Con panes que tienen levadura, no tienen levadura, sino que son hechos con sinceridad y en verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? Un fornicario es el que tiene relaciones sexuales ilícitas y fortuitas. ¿Qué quiere decir fortuito? Que paso sabroso y me voy para mi casa. Eso es una fornicación. Porque cuando hay adulterio, son relaciones sexuales ilícitas entre casados que ya tienen compromisos. La fornicación no implica compromiso. La fornicación implica un acto sexual por placer momentáneo y cada uno se va tranquilo para su casa. Entonces dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, este asunto de la inmoralidad sexual hoy en día, eso perdió importancia. Eso hoy expande cada día, la pornografía, el internet y todas las cosas que nosotros oímos y vemos, aún la música. Nos han familiarizado con eso y parece que eso no es nada grave. Pero a los ojos de Dios es muy grave. Mire lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y está diciendo, ustedes no vivan con malicia, ni con mentiras, ni con tapujos. No, con verdad. El versículo 10 dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de eso. Versículo 11. Más bien os escribí, y póngale mucha atención a esto. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. No lo está diciendo Leonel Ortiz. Lo estoy leyendo de la palabra de Dios. Es Dios el que está hablando. Ya les expliqué qué es fornicación, qué es la avaricia. La avaricia es desear más y nunca estar contento con lo que se tiene. ¿Quién es un maldiciente? El chismoso, el que no le importa acabar con la honra de los demás. La palabra maldecir está compuesta de dos palabras en español, maldecir. Decir mal de los demás. Cada vez que usted está hablando mal de otro, lo está maldiciendo. Y esa no es conducta de cristianos. Y dígame una cosa, hermanos, si hay algo que practicamos los cristianos, es el maldecir. Tenemos una habilidad para hablar de los demás como nadie. No podemos controlar la lengua. Y Santiago nos dice que la lengua enciende el círculo de la creación y su fuego viene del infierno. Y también dice Santiago que el varón que controla su lengua es varón perfecto.
puede controlar todo su cuerpo. Entonces dice la palabra: no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal aún ni comáis. Que no se siente a tu mesa una persona que diciendo que es creyente actúa de esa manera. Versículo 12. ¿Por qué? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? No hay razón de que nosotros estemos preocupados por lo que hace, piensa o dice el mundo. Eso no es preocupación nuestra, no podemos controlar eso, pero aquí sí. Aquí en la iglesia sí. Cuando tú sabes de alguien que llamándose hermano, miembro de esta iglesia, está andando en pecado, tienes el deber delante de Dios de exhortarlo. La disciplina en la iglesia es una de las señales de una iglesia sana. Y si te llegan a exhortar, no te enojes. No te salgas de casillas, porque en cada exhortación hay amor. O por lo menos debe ir amor. Cuando nosotros exhortamos a otro, debemos pensar que nosotros también somos dignos de exhortación. Con el tal ni comáis. Cuidado con quien comparte. Mire, hermanos, yo a veces les he dicho a ustedes, a mí me entristece que la iglesia organiza algo para compartir. Anoche, qué gozo ver toda esa cantidad de parejas jóvenes allá compartiendo y chocholeándose en la casa mía. Qué gozo tan tremendo. Pero qué difícil es reunir a los cristianos para que compartan entre ellos. Eso sí, si lo llaman a... Bueno, no voy a decir nada, pero... difícil que aprendan a convivir, a compartir, a estar juntos. Hermanos, la comunión cristiana es otro medio de gracia. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que entre lobos anda, a aullar aprende. El Salmo 1 dice que los creyentes no nos juntamos con los malos, que no nos sentamos en sus sillas, que no andamos en sus caminos. Eso es lo que nos dice el Salmo 1. ¿Cómo más se los digo? Ay, pastor, pero es que, no, el trabajo, la universidad, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quieren vidas cómodas? Esperen el cielo. Aquí no la van a tener. Porque si usted no se incomoda por el Señor, el diablo lo incomoda. Y yo le aseguro que es mucho mejor ser incomodados para el Señor. Versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Entonces, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Saben cuál es el perverso? Lean al principio del capítulo 5, y era un muchacho que se acostaba con la madrastra. Y estaba muy tranquilo y se venía a la iglesia y sacaba la Biblia y cantaba y de pronto, sí, así también y no sé qué más. Pero estaba muy tranquilo y muy orando ahí durmiendo con la esposa del papá. Yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes creen que Dios no los ve cuando están en la cama con quien sea que están? Si están con su esposa en un lecho sin mancilla, Dios los bendice, pero está presente. Él no se va ni se tapa los ojos, Él no es impuro. Y el sexo no es malo, no es diabólico. El sexo es invento de Dios. Pero, ¿qué haces cuando estás en fornicación o en adulterio? ¿Piensas que Dios no te está viendo? ¿Que no está presente? ¿Que no es testigo de tu maldad?
Y si de pronto dices que eres creyente y lo eres, pero estás cayendo y cediendo al pecado, ¿dónde llevas al Espíritu Santo? ¿Dónde lo conduces? ¿A dónde lo invitas? Hermanos, el arrepentimiento tiene que ser diario, de todos los días, de toda la vida. Todos tenemos malos pensamientos, todos tenemos malos deseos, todos tenemos luchas, todos tenemos batallas, todos tenemos que estar prendidos de la mano del Señor, porque de lo contrario sucumbimos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero muchos cristianos dicen que entre. Yo soy macho, yo sé cómo manejar la cosa, yo sé cómo. Usted no sabe nada. Y usted tiene un amigo poderoso y portentoso. Consideramos algo más, como más concreto en cuanto a lo que hemos acabado de leer. Miremos en este pasaje que acabamos de leer en Corintios la gravedad del pecado tolerado en la iglesia y también en nuestras vidas. Y cuando hablo de pecado tolerado en la iglesia es un pecado sin arrepentimiento. Un pecado que vemos en los hermanos que lo cometen hoy, mañana, pasado mañana, hace 3 años, 4 años, 5 años, y no hay arrepentimiento. Porque usted sabe quién es el que peca sin arrepentimiento. El diablo. Satanás es el que peca y no se arrepiente. Si usted es cristiano, en el momento en que cae en pecado, que todos podemos caer porque todo hombre peca, sentimos el dolor de perder la comunión con nuestro Padre. Si usted no siente nada, y si a usted le parece que está viviendo muy bien y sigue pecando, hermano o amigo, déjeme decirle, está en alto riesgo. Es muy probable que usted cree que es, pero no es. Porque, ¿se acuerda lo que leímos en otro sermón? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que va a dar testimonio de tu fe? Tu fruto. La gravedad del pecado tolerado en la iglesia y en nuestra vida. Mire lo que dice ahí, lo que acabamos de leer. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y en una de las cartas de Juan dice, no le digan bienvenido porque se hacen partícipes de su error y de su maldad. Hermanos, solo quiero que contemplen esto con un poquito más de seriedad y con temblor, porque es que a nosotros nos invitan en los seminarios y en los cursos de capacitación y en muchos libros. No, usted es pastor, usted tiene que ser muy suave, usted tiene que ser muy cariñoso, usted tiene que ser muy querendón, muy lindo para que la gente venga y tenga atracción. La Biblia me dice que mis palabras deben ser como agujas. Como agujas. Vamos a mirar qué es el verdadero arrepentimiento, porque lo que me interesa a mí después de esta introducción es que usted comience a pensar, bueno, ¿y cómo se arrepiente uno verdaderamente, no? Vamos a mirar. La primera cosa que usted tiene que considerar es si tiene fe. La primera cosa que usted debe examinar en usted mismo es, ¿yo tengo la fe que Dios quiere que tenga? Porque mire, yo acabo de llegar de un viaje y yo tuve la fe que yendo, era una señora, la capitana del avión en la cabina. Y yo tuve fe que ella sabía cómo arrancar eso y cómo aterrizar. Yo me puse a dormir allá, ¿no? Porque yo sabía que él llevaba bien la cosa, ¿no? Eso es una cosa, pero eso no es la fe que Dios pide. ¿No? En Hebreos, capítulo 11. Versículo 6. Miren la sencillez de la comunicación de Dios para con nosotros. Dice,
Hebreos 11:6, y quiero que todos lo busquen y lo miren en sus Biblias para que no sean mis palabras. Dice, pero sin fe, pare ahí, pare ahí, pare ahí. Me encanta el adverbio imposible, porque esa palabra dice todo en el mensaje. Sin fe es imposible agradar a Dios. El resto del versículo dice, el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a los que le buscan. Usted está aquí porque usted cree en Dios. Usted cree que Dios existe. Pero hermano, usted debe creer de tal manera en Cristo que realmente su vida diga que sí. ¿Qué nos decía Nicolás ahora? Hermano, ustedes están cantando como si no creyeran en nada de lo que cantan. Como si no sintieran nada. Hay que verlos cuando cantan por allá con Shakira y con... ¿no? Lo mismo la vida. Usted dice que tiene fe. Usted debe vivir de tal manera que sus actos, su vida diga que realmente la tiene. Por eso Santiago nos dice muy sabiamente, ¿tú crees en Dios? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. No se vaya contento para casa. No, es que yo creo en Dios. No, el diablo también cree. Y es diablo. Muéstrame tu fe, muéstrame tus obras y hablaremos de tu fe. Entonces, sin fe, la primera cosa que usted debe tener para el arrepentimiento verdadero es fe. Es creer en Dios. Es creer que usted ofendió a Dios. Si usted cometió adulterio y dice, uy, ahora mi mujer me va a echar. ¿Yo por qué hice esto? Uy, ¿por qué me metí en este lío? Ahora mire, ¿qué va a pasar en la casa? ¿Qué va a pasar con los niños? Eso no es arrepentimiento. Eso es un remordimiento pensando en las consecuencias que va a traer su acto contra usted. Usted se está autocompadeciendo. Ay, pobrecito yo, ahora me quedé sin mujer y sin hijos. El verdadero arrepentimiento de un cristiano es cuando reconoce que ofendió a un Dios santo y bueno y recto y justo. Eso es arrepentimiento. Si yo comienzo a pensar en mí mismo, yo no estoy arrepentido de nada. Aquí lo que importa es la gloria de Cristo. Cuando yo estoy viviendo en estado de pecado, estoy mancillando el nombre de Cristo porque la gente sabe que yo lo sigo. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. No puede haber arrepentimiento si no hay fe en tu corazón. Es más, no te vas a arrepentir. Y en Hebreos 11:1 nos dice cuál es la fe, qué es la fe. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué estás convencido? ¿Cuál certeza tienes? ¿Tienes la convicción y la certeza que Dios te cuida en el alma y en el cuerpo? ¿Que Dios te garantiza salvación segura y eficaz? ¿Tienes la certeza y la convicción de que Dios nunca te abandonará? ¿Que tienes la certeza del salmista que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá? Y si tiene tanta fe, ¿por qué tiembla ante la falta de trabajo? Ay, no, yo tengo que trabajar los domingos porque, ¿y qué como? ¿Y con qué voy a vacaciones? ¿Y el negocio? ¿Y la bicicleta? ¿Y el deporte? ¿Y el cumpleaños de mi suegra? Y siempre hay un motivo. Cuando yo era un borracho degenerado, ¿sabe por qué brindábamos? Porque se murió el vecino. ¿Y sabe por qué? Porque nació el vecino. O sea, todo es un motivo.
pasa con el cumplimiento y la obediencia con el Señor? Ah, no, hay 50,000 motivos para no hacerlo. Pero solo hay 3 para hacerlo. Hermanos, no quiero que tomen esto como un regaño. Yo no estoy aquí repartiendo madera ni palo. Yo estoy aquí diciéndoles, hermanos, quisiera estar seguro que todos los que estamos aquí somos. A mí me interesa su alma. A mí me interesa verlo en el cielo. A mí me interesa que compartamos la eternidad en gloria. A mí no me interesa más nada. Si usted es feo, bonito, si es gordo, es flaco, si es alto, grande, eso no me importa a mí. Me importa que Dios me lo confió. Y quiero de todo corazón presentarlos a Cristo en el cielo. Quiero. Esa es mi meta. Y claro, me preocupa cuando ustedes viven en desgreño, en indiferencia, en apatía. Nada los mueve, nada los conmueve, nada los impulsa. Mire, Cristo es un motor que nos mueve y nos lleva más allá de la muerte. Pero no, la antipatía, el resentimiento, las ofensas, los cuentos, los chismes, la intriga, el deseo de tener una iglesia que me endulce y me satisfaga, me hace perder el foco del tesoro en el cielo, hacia donde debo caminar. ¿Qué es lo contrario a la fe, muchachos? ¿Qué es lo contrario a la fe? ¿Qué es lo contrario a la fe? ¿Cuál es el antónimo de fe? ¿Ah? La duda, la incredulidad, correcto, muy bien, gracias por los que contestaron. Vayan a Romanos capítulo 14, versículo 23. Uy, se nos acabó el tiempo. Romanos capítulo 14, versículo 23. La primera frasecita, pero el que ¿qué? El que duda. Aquí se está refiriendo a la comida, pero por favor aplíquenlo a todas las circunstancias de la vida. Pero el que duda sobre lo que come, sobre lo que piensa, sobre lo que cree, sobre lo que hace, sobre lo que decide, sobre lo que opina, el que duda es condenado. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es. Y todo lo que no proviene de fe es. Y todo lo que no proviene de fe es. Parece que hubieran 4 aquí. ¿Tiene dudas? No tome la decisión sobre dudas, porque lo que se hace con dudas es pecado. Así de sencillo. Así de sencillo. Vayan a Santiago. Capítulo 1, versículo 6. Está hablando aquí de pedir sabiduría, pero póngale usted lo que quiere pedir. ¿Qué quiere pedir? Hijos, santidad, sanidad, progreso espiritual, crecimiento. Dice, pida lo que tenga que pedirle a Dios. Santiago 1:6. Pero pida ¿con qué? Con fe. Y para pedir con fe, ¿qué no debemos hacer? Pero dice nada. Ni una pizca. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. O sea, el que duda es solo un bailarín de ballet. Va de un lado para el otro y da vueltas sobre su pie y sobre sus dedos, pero no llega a ninguna parte. Doble ánimo, inconstante. Inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. Santiago 1:8, ¿no? Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
todo lo empieza, nada termina. ¿Y es por qué? Porque está lleno de dudas. ¿Y qué dice en Santiago 4:8? En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y oigan bien lo que dice, pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, vosotros los que dudáis, purificad vuestros corazones. ¿Sabe por qué usted está lleno de dudas? Porque su corazón está sucio. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. ¿No tenemos de qué arrepentirnos? Tenemos mucho de qué arrepentirnos. Y yo sé que este calor nos tiene agobiados, pero, sumergirnos en la palabra de Dios y en su mensaje refresca el espíritu. Hagan de cuenta que tenemos 4 aires acondicionados aquí prendidos y que el calor no nos va a coquinar, ¿no es cierto? ¿Qué es entonces un verdadero arrepentimiento para que concluyamos esta primera parte del sermón? ¿Se acuerdan lo que leímos en Marcos? Vayan a Marcos 1, rapidito, rapidito, porque el reloj no me da sino 3 minutos. Marcos 1 y el versículo 15. Miren lo sencillas que son las cosas de Dios. Nosotros las complicamos, pero las cosas de Dios son sencillísimas. Miren, ¿quién es el que está diciendo? Está diciendo Cristo, ¿no es cierto? Cuando Él llegó después de Juan el Bautista y toda cosa, empezó a predicar. ¿Cuál fue el primer mensaje de Cristo? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y arrepentimiento y fe. Dolor por los pecados, pero porque cree. Eso no lo puede separar. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es el que experimenta dolor, reconocimiento de que estaba equivocado, de que iba por mal camino y la fe en la nueva noticia. La fe en la nueva noticia. Ahora, este mensaje de Cristo nos indica que los judíos sabían que era el Evangelio. El Evangelio no es del Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros los presbiterianos creemos en la unidad de la Biblia y por eso creemos en la revelación progresiva. ¿Desde dónde está el Evangelio? Cuando Dios el Padre le dijo a la serpiente maldiciéndola, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la descendencia tuya, y el descendiente de esta mujer pondrá su pie sobre tu cabeza, aunque tú le vas a herir en el talón. ¿Sabe quién es el descendiente de la mujer? Se llama Jesucristo. Génesis 3:15 lo llaman los teólogos el protoevangelio. Ahí empezó el evangelio. La promesa de un Salvador. ¿Y ratificada quién? Abraham. En el capítulo 12 y en el 17 del libro de Génesis. El evangelio ha estado siempre. Las buenas noticias han estado siempre. Por eso los judíos que escuchaban a Jesús sabían de qué estaba hablando. Porque sería muy raro que Jesús le estuviera hablando con palabras ¿de qué está hablando este? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Verdadero arrepentimiento, dolor por sus pecados y fe. Hermanos, el que se muera sin creer no tendrá perdón. Porque el morir sin fe y el morir sin creer significa que usted rechazó sistemáticamente al Espíritu Santo. Y toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Así que piénsenlo. Y la meditación que quiero que tengan esta semana, para que cuando yo vuelva a predicar, el domingo predicar Nicolás, cuando yo vuelva a predicar, ya tengan el tema conocido, arrepentimiento. Y pregúntese toda esta semana en su casa, ¿estoy arrepentido? ¿Realmente yo estoy arrepentido?
realmente yo cambié de vida, realmente yo cambié de rumbo, realmente yo dejé de ser lo que era, realmente yo ya no soy una masa leudada con mal y con malicia y con maldad, soy una nueva masa, soy un nuevo pan. Pregúntese eso, porque ¿sabe dónde está la solución? En la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? En su Cristo, que murió por usted. Deme 30 segundos. Ustedes leyeron en Marcos que él fue llevado al desierto y Marcos no dice que el diablo lo tentó. Marcos no se ocupa de esa historia. Marcos dice, y estaba en medio de las fieras. 40 días y 40 noches. Solo quiero decirles, ¿sabe por qué Cristo fue al desierto y estuvo en medio de las fieras 40 días y 40 noches? Para que tú y yo no estuviéramos en medio de esas fieras. Él te estaba reemplazando, porque sabes una cosa, el demonio anda como león rugiente, como una fiera rugiente, buscando a quien que devorar. Y tú con Cristo puedes estar seguro que caminas en medio de leones y no te pasará nada. Pero si crees, pero si lo crees. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la obra de Cristo, gracias por enseñarnos lo que es la fe verdadera, gracias por darnos una relación verdadera basada solamente en la palabra y en la palabra tuya. Señor, ayuda para que esta congregación se enamore de la Biblia, para que no tenga otras fuentes de información. Solo tu palabra es suficiente. Esto nos cambia la vida. Esto nos redarguye, esto nos ayuda, esto nos acerca. Por favor, Señor, haznos fanáticos de las Sagradas Escrituras. Padre, bendice tu pueblo aquí presente y dales un corazón tierno para ti y para tu palabra. Por favor, muéstrales cómo tú peleas por nosotros cuando creemos y nos arrepentimos. Señor, perdona nuestras maldades, nuestra apatía, nuestros resentimientos, nuestros prejuicios, nuestros juicios. Padre, perdónanos y ayúdanos a amarnos como debemos amarnos. Amén.